Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jocelyn Basurto. El día de hoy les voy a hablar sobre el capítulo 1 que trata de datos y estadística del libro de Estadística para la Administración y Economía. Soy estudiante de la Ingeniería en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. La seguridad industrial suele utilizar la estadística puede ser para determinar el índice de accidentabilidad que se produce en una empresa. A continuación, podemos observar lo que es el contenido del capítulo 1. Está lo que es la estadística en la práctica de Business Week, lo que es la aplicación en los negocios y en la economía, como la contaduría, finanzas, el marketing, la producción, la economía. Están lo que son los datos, el cual consta de elementos, variables y observaciones. Por otra parte, tenemos lo que es la escala de medición. Eh, Están los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Están los datos de sección transversal y de series de tiempo. Tenemos lo que es las fuentes de datos, hay fuentes existentes, estudios estadísticos y lo que son errores en la adquisición de datos. Asimismo, tenemos lo que es la estadística descriptiva, lo que es la inferencia estadística y las computadoras en el análisis estadístico. Para ello, he preparado un mapa conceptual en donde se encuentra resumido todo el capítulo, pero he decidido explicarlo por partes para tener una mejor comprensión. Podemos hablar de, como lo nombré anteriormente, las estadísticas en la práctica. Voy a hablar de Business Week, que con una circulación mundial de más de 1 millón de ejemplares, es la revista más leída en el mundo. Más de 200 reporteros y editores especializados en 26 oficinas alrededor del mundo producen lo que son diversos artículos de interés para la comunidad interesada en lo que es los negocios y la economía. Esta revista utiliza lo que son métodos de información estadística en la administración para su negocio, como por ejemplo una encuesta anual hecha a lo que son sus suscriptores le permitió obtener lo que son datos demográficos sobre sus hábitos de lectura, compra y estilos de vida. Asimismo, los directivos de esta revista usan lo que son los resúmenes estadísticos obtenidos a partir de las encuestas para dar lo que es un mejor servicio a sus suscriptores como a sus anunciantes. Tenemos que, por ejemplo, mediante una encuesta que realizaron a sus suscriptores estadounidenses, se supo que el 90% de sus suscriptores tienen una computadora personal en casa y que el 64% de ellos realizan lo que son compras por computadora. Esta estadística indica a los directivos de la revista que los avances de computación serán de interés para los que son sus suscriptores. Los resultados de la encuesta también les son proporcionados a los anunciantes potenciales. Los elevados porcentajes de las personas que poseen o tienen una computadora en casa y que realizan compras por computadora en el trabajo podría ser un incentivo para los que son los fabricantes de estas computadoras que se anunciarán en la revista. Bueno, este capítulo muestra los distintos tipos de datos con que se encuentran en un análisis estadístico y describe de cómo se obtienen estos. Con frecuencia suelen aparecer en los periódicos y revistas lo que es el siguiente tipo de información. Por ejemplo, General Motors, uno de los líderes automotrices en descuentos en efectivo, da un promedio de 4.300 de incentivo en efectivo por vehículo. Esto en USA Today, 29 de enero del 2006. Tenemos lo que es con más del 40% de los directivos de Marriott International ascienden por escalafón. Esto en Fortune, 29 de enero del 2003. Tenemos lo que es los Yankees de Nueva York, tienen la nómina más alta dentro de la Liga Mayor de Béisbol. En el año 2005, la nómina del equipo fue de 208.368.017, siendo la mediana por jugadores 5.833.334. Esto en USA Today el 26 de febrero del 2006. Estas frases de aquí se les llama estadística. El término estadística se refiere en sí a lo que es
el número de índices, tales como promedio, medianas, porcentajes y situaciones económicas. La estadística se define como el arte o la ciencia de reunir datos para analizarlos, presentarlos e interpretarlos, especialmente en los negocios y en la economía. La información obtenida al reunir los datos, al analizarlos y al interpretarlos, proporciona a los directivos administradores y a las personas que deben tomar decisiones una mejor comprensión del negocio y lo que es el entorno económico, permitiéndoles de esta forma lo que es tomar mejores decisiones en base a la información que se ha obtenido. Tenemos lo que son los datos y la estadística. En lo que es la aplicación en los negocios y en la economía, están lo que es la contaduría, las finanzas, el marketing, la producción y la economía. Bueno, aquí tenemos lo que es la contaduría. Dice que al realizar auditorías se emplean lo que son diversos tipos de procesos. En lo que hace referencia a finanzas, primero se toman decisiones y luego proceden a hacer lo que son inversiones. En marketing se analiza lo que es la gestión comercial con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes, cumpliendo con sus necesidades. En lo que habla de producción, emplean lo que es el control de la calidad, usan lo que son gráficas de control estadístico, y en la economía usan información estadística para realizar pronósticos. Tenemos aquí, vamos a hablar sobre los datos. ¿Qué son los datos? Pues son hechos, informaciones y cifras que se recogen, analizan, resumen para su presentación y su interpretación. Aquí tenemos qué es un conjunto de datos. En esta tabla podemos observar, o se la puede llamar, que es un conjunto de datos. Esta tabla consta de los elementos que son las entidades de donde se obtienen los datos. Por ejemplo, aquí tenemos empresas, distintos tipos de empresas. Por otra parte tenemos las variables. Es una característica del elemento de interés. O sea, en este caso vamos a observar las características de las empresas. Por ejemplo, está la bolsa de valores, denominación abreviada, precio por acción, ganancias por acción, y al conjunto de mediciones obtenidas para un determinado elemento se le llama observaciones. Como lo dije anteriormente, los datos son hechos, cifras e información. En la escala de medición determinan lo que es la cantidad de información. Se clasifican tanto en nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Dependen de elementos que son las entidades donde se obtienen los datos. Asimismo de variables, las cuales son características de los elementos. Están los que son las observaciones, que es un conjunto de medición, y estos se clasifican tanto en cualitativos o cuantitativos. Cualitativo comprende lo que son etiquetas o nombres, y cuantitativo son valores numéricos. En la escala de medición, como lo nombré anteriormente, está la nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Aquí hay una pequeña definición de cada una de ellas. Como en la escala nominal, sus valores solo se pueden clasificar en clases o categorías. O sea, no existe orden de pequeño a grande ni de más a menos. Como por ejemplo, encontramos que es el sexo, el estado civil, profesión o ocupación de una persona. En lo que es la escala ordinal, esta, a diferencia de la nominal, sí se pueden clasificar en lo que son clases o categorías y se pueden ordenar de pequeños a grandes o de más a menos. Por ejemplo, tenemos lo que corresponde al nivel socioeconómico de la clase social y lugar en la clase. Tenemos lo que es la escala de intervalo, en donde sus valores tienen lo que es un orden natural. Asimismo, tenemos lo que es la escala de razón. Dice que si los datos tienen todas las propiedades de los intervalos y de la proporción entre los valores, tienen significado. Las variables como distancia, altura, peso y tiempo se usan en lo que es la escala de razón en la medición.
acá tenemos lo que son datos transversales y de series de tiempo. ¿Qué son los datos transversales? Son aquellos que se recogen en el mismo momento, a diferencia de los de series de tiempo, que son los que se recogen durante un periodo de tiempo, pueden ser trimestrales, anuales. ¿De dónde se obtienen los datos? Pues bueno, los datos se obtienen de distintas fuentes, como son fuentes existentes, estudios estadísticos y lo que son errores en la adquisición de datos. En las fuentes existentes existen lo que son diversas bases de datos. En los estudios estadísticos se clasifican los que son experimentales y observacionales. En lo que es errores en la adquisición de datos, siempre los valores obtenidos no son iguales al valor verdadero. En este caso, por ejemplo, en la adquisición de errores, puede ser que una persona, al estar tomando la edad de la persona entrevistada, puede ser que ésta tenga 52 años y él al escribir ponga 25. O sea, eso es un error en la adquisición de los datos. Tenemos lo que son ejemplos de fuentes existentes. Están lo que es registros sobre los empleados, registros de inventario, están los que es registros de venta, registros de crédito, registro de producción y perfil de cliente. En lo que es registro sobre los empleados, podemos observar o podemos encontrar lo que son nombre, dirección, número de seguridad social, salario, días de vacaciones, de enfermedad y de bono. En lo que tenemos registro de inventarios están lo que es parte, número de productos, cantidad de unidades disponibles, nivel de reaprovisionamiento, cantidad económica a ordenar o programas de descuento. En lo que es los registros de ventas tenemos el número, o puede ser el producto, número del producto, volumen de ventas, volumen de ventas por región o de ventas por lo que es los diferentes tipos de clientes. Están lo que es los registros de créditos, que nombre del cliente, dirección, número de teléfono, crédito límite. Por otra parte tenemos lo que es los registros de producción, encontramos parte, número de producto, cantidad producida, el costo de mano de obra y de los materiales. Asimismo, en lo que es perfiles del cliente está lo que es la edad, género, nivel de ingreso, números de miembros de familia y dirección de preferencia. También se obtienen datos de diversas asociaciones industriales y de asociaciones de interés especial, como por ejemplo Travel Industry Association de América, cuenta con una conformación relacionada con los viajes, como los números de turistas y gastos en viajes por estado. Estos datos le interesan a las empresas e individuos de los que son obviamente la industria turística. Tenemos lo que son los ejemplos de los estudios estadísticos. Los ejemplos de los datos disponibles en algunas tendencias gubernamentales. Tenemos estudios estadísticos de oficinas de censo. Están las juntas de la Reserva Federal. Puede ser el Departamento de Comercio, oficinas de administración y asimismo lo que es las oficinas estadística laboral. En lo que es las oficinas de censo tenemos los datos de poblaciones, números de hogares, ingresos de los hogares. En la Junta Federal puede ser datos sobre el dinero en circulación, créditos a plazo y tasas de cambio y tasas de interés. En lo que es el Departamento de Comercio, datos sobre las actividades comerciales, valores por industria y el nivel de ganancia por industria, industrias en lo que es crecimiento y en decrecimiento. En lo que es la oficina estadística laboral puede ser gastos por consumidores, salarios por hora, tasa de desempleo, estadística. ¿Qué es la estadística? Pues es una ciencia que utiliza un conjunto de datos numéricos para obtener a partir de ellos inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. La estadística descriptiva. Pues la estadística descriptiva se suele presentar más en lo que son revistas, periódicos, lo que es informes de empresa. A estos resúmenes de datos que pueden ser tabulares, pueden ser gráficos numéricos, se le conoce como lo que es estadística descriptiva.
es un resumen, o sea, nos muestra el resultado de una forma fácil de leer y de entender. Mientras que la inferencia estadística es utilizada en lo que es individuos, empresas, votantes, clientes, hogares, productos. La inferencia estadística, en muchas situaciones se requiere información acerca de lo que son grandes grupos de elementos, como ya lo dije, individuos, empresas, pero debido al tiempo y al costo y otras consideraciones, solo es posible recolectar datos de una pequeña muestra del grupo. El grupo grande de elementos en un determinado estudio se le llama lo que es población y el grupo pequeño es muestra. En términos formales, o sea, podemos decir que muestra es un subconjunto de la población y población es el conjunto de todos los elementos de interés en lo que respecta a un determinado estudio. Aquí está es un pequeño resumen de lo que hablé. La estadística se clasifica en estadística descriptiva e inferencia estadística. Mientras que la estadística descriptiva proporciona un resumen conciso de los datos, de forma numérica y gráfica, la inferencia estadística analiza lo que es la población, se obtiene una muestra y tipos de variables, tanto cualitativos como cuantitativos. En lo que es la estadística, en las computadoras y el análisis estadístico se usa software, esto para analizar datos que están en grandes cantidades. Vamos a proceder a realizar unos ejercicios de acuerdo a los temas que hemos visto. Empezamos. Ejercicio número 1. La revista Condé Nast Traveler realiza una encuesta anual entre sus suscriptores con el objeto de determinar los mejores alojamientos del mundo. En la tabla 1.6, la tabla la veremos más adelante, se presenta una muestra de 9 hoteles europeos. Esto es Condé Nast Traveler, enero del 2000. Los precios de una habitación doble estándar van con un signo de dólar desde el precio más bajo a 4 signos de dólar en lo que respecta al precio más alto. En lo que es la calificación general corresponde a la evaluación de los habitantes, servicios, restaurantes, ubicación atmósfera y las áreas públicas. En cuanto más alta sea la calificación general, mayor va a ser lo que es el nivel de satisfacción. ¿Qué nos puede encontrar? ¿Cuántos elementos hay en este conjunto de datos? Como opción A, como B, tenemos que ver cuántas variables hay en este conjunto de datos y cuáles variables son cualitativas y cuáles variables son cuantitativas. Esta es la tabla que se hablaba anteriormente, que las calificaciones para los 9 lugares de alojarse en Europa. Tenemos lo que son país, precio de habitación, números de habitaciones, calificaciones general. Aquí están el nombre de los diferentes hoteles. Bueno, procediendo a resolver el ejercicio, tenemos lo que son, vamos a resolver, dice, ¿cuántos elementos hay en este conjunto de datos? Pues dijimos que elemento puede ser una entidad, un ser, un individuo, un sujeto, un organismo, una empresa o compañía sobre los cuales se recolectan datos. Y en este caso vamos a obtener datos sobre estos hoteles. Y si procedemos a contar, vamos a darnos cuenta que hay 9 hoteles. Aquí está, aquí encontramos 9 elementos. Tenemos cuántas variables hay en este conjunto de datos, pues podemos observar que variables hay 4. Está el precio, el precio de habitación, el país, el número de habitaciones y calificación general. ¿Cuáles variables son cualitativas y cuantitativas? Pues variables cualitativas tenemos 2, mientras que variables cuantitativas también tenemos 2. Ejercicio 2. Este ejercicio está basado en la tabla anterior, en el ejercicio que se hizo anteriormente. Dice, ¿cuál es el número promedio de habitaciones de los 9 hoteles? Calcule la calificación general promedio, qué porcentaje de los hoteles se encuentran en Inglaterra y en qué porcentaje de los hoteles el precio de la habitación es de 2 signos de dólar. El número promedio de habitaciones, pues el número promedio de habitaciones no va a ser nada más que la suma. Vamos a retroceder para que se den cuenta.
de lo que estoy hablando. Va a ser nada más que la suma total, la suma de estos, del número de habitaciones, dividido por los elementos. Podemos observar, aquí se realiza la suma y este es el resultado. ¿Cuál es la calificación general promedio? Es lo mismo que se hizo anteriormente, pero se va a tomar la última columna. Se suma y se divide por el número de elementos. Los porcentajes de los hoteles en Inglaterra, pues el porcentaje de hoteles en Inglaterra va a ser de 22.22. ¿Esto por qué? Porque en Inglaterra, en la tabla anterior, hay solo 2 hoteles. El número total de elementos representa lo que es un 100%. Mientras que en Inglaterra, que hay 2, vamos a encontrar cuánto hay. ¿Qué se hace? Para esto se realiza una regla de 3. Vamos a multiplicar 2 por 100 y lo vamos a dividir para 9, dando un resultado de 2.29. ¿En qué porcentaje de los hoteles el precio de habitación es de 2 signos de dólar? Pues aquí me salió un poco mal el gráfico, pero bueno, se los voy a explicar. En 9 podemos observar que hay un 100%, mientras, ¿por qué 4? Porque si pueden retroceder ustedes en la tabla, van a observar que 4 hoteles tienen 2 signos de dólar. Vamos a proceder a hacer una regla de 3, lo mismo que se hizo en el inciso anterior. Vamos a multiplicar 4 por 100 y lo vamos a dividir por 9, dando un resultado de 44.44. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el ejercicio número 3. Dice que la empresa Gallup realizó una encuesta telefónica empleando una muestra aleatoria nacional compuesta de 1.005 adultos de 18 años o más. En lo que es en la encuesta se les presentó a los participantes cómo considera que es su salud física en este momento. Esto tomado de www.gallup.com el 7 de febrero del 2002. Las respuestas podrían ser excelente, buena, regular o ninguna opción. ¿Qué nos piden encontrar? Pues tenemos lo que es el tamaño de la muestra de la investigación. Como ven, son estos datos cualitativos o cuantitativos. C. Sería conveniente usar promedios de porcentaje para resumir los datos de estas preguntas. D. De las personas que respondieron, un 29% dijo que su salud era excelente. ¿Cuántos fueron los individuos que dieron esta respuesta? Comenzamos con la solución. En la pregunta nos pedían cuál es el tamaño de las muestras. Pues podemos observar que aquí mismo en el enunciado nos comenta que la muestra es de 1.005. Ya. Recordemos que se expresan en forma de la muestra se expresa en forma de palabras o texto. Ah, no, perdón. Esto está erróneo, fue un error mío aquí. Esto es de la respuesta B, que dice cuáles son estos datos, cualitativos o cuantitativos. Son cualitativos. ¿Por qué? Porque se expresan en lo que es en forma de palabras o texto. En este caso, estamos hablando si podrían ser excelente, buena, regular o ninguna opción. Tenemos la respuesta es el porcentaje. ¿Por qué? Porque nos permite entender de una manera más clara los resultados obtenidos. Y por última parte tenemos la opción D, que dice, de las personas que respondieron, un 29% dijo que que su salud era excelente. ¿Cuántos fueron los individuos que dieron esta respuesta? Pues aquí vamos a realizar una regla de 3. ¿Cómo? Tenemos el número de la muestra, que representa, es 1.005, este es equivalente, el 100%, y nos pide encontrar acá cuántas personas, o sea, tenemos el porcentaje, 29%, cuántas personas habrá. ¿Qué vamos a hacer? En este caso, vamos a multiplicar 29 para 1.005 y lo vamos a dividir para 100, obteniendo un resultado de 291 personas.
Tenemos el ejercicio 4, que nos dice, en una encuesta de The Wall Street Journal, el 13 de octubre de 2003, se le hacen a sus suscriptores 46 preguntas acerca de sus características de interés. De cada una de las preguntas siguientes, ¿cuál proporciona datos cualitativos o cuantitativos? Indica la escala de medición apropiada. Aquí lo que vamos a hacer solo es a determinar si son cualitativas o cuantitativas, si son nominal o ordinal, de razón. La respuesta en la opción A dice ¿cuál es su edad? Pues es cuantitativo, porque estamos hablando de cantidad, y es de razón. ¿Es usted hombre o mujer? Pues esta es cualitativa y es nominal. Por otra parte tenemos en la opción C que nos dice ¿cuándo empezó a leer? Puede ser en la nos da las opciones en la preparatoria, en la universidad, al comienzo de la carrera o a la mitad de la carrera o al final de la carrera o ya retirado. Pues esta nos está hablando cualitativo y ordinal. Porque no estamos hablando en sí de cantidades, sino son específicamente calidades, o sea, estamos comprendiendo lo que son etiquetas o nombres. ¿Cuánto tiempo hace que tiene su trabajo o cargo actual? Esta también hablamos de cualitativo y de razón. Dice, ¿qué tipo de automóvil piensa comprarse la próxima vez que compre uno? 8 categorías para la respuesta, entre las cuales se encontraban un sedán, un automóvil deportivo, una minivan, etc. Pues aquí la opción va a ser, la respuesta, perdón, va a ser cualitativa nominal. Tenemos lo que es el ejercicio número 5, y hay un error, en el ejercicio 5, dice, en la figura 1.8, que está aquí, se presenta una gráfica de barras que resumen las ganancias de Volkswagen de los años 1997 a 2005. Esto, Business Week, del 26 de diciembre del 2005. Dice, estos datos son cualitativos o cuantitativos. Las ganancias en miles de millones de dólares son datos cuantitativos, estamos hablando de cantidad. Son datos de series de tiempo o datos de sesión transversal, son datos de series de tiempo, porque se han tomado no en el mismo instante, sino que se ha esperado un lapso para tomar los datos. ¿Cuál es la variable de interés? Son las ganancias de Volkswagen. Como opción D tenemos que comentar las tendencias de las ganancias de Volkswagen a lo largo del tiempo. En el artículo de la revista, el 26 de diciembre de 2005, esta estimó las ganancias en 2006 en 600 millones a 0.6 mil millones. Indica la figura si esta estimación parece ser razonable. Pues las ganancias son relativamente bajas de 1997 a lo que es 1999. Hay lo que es un decrecimiento. Hay lo que es un crecimiento excelente de 2000 a 2001 y en lo que es 2003 a 2005 hay lo que es una disminución. La disminución en las ganancias sugiere que las ganancias de 600 millones proyectadas para 2006 son razonables. Como opción D tenemos que un artículo similar que apareció en Business Week el 23 de junio de 2001 solo contaba con los datos de 1997 a 2000 junto con elevadas ganancias proyectadas para el 2001. Como era la perspectiva de las ganancias de Volkswagen en julio de 2001. En 2001, ¿parecía prometedor invertir en Volkswagen? Explíqueme. En 2001, la tendencia de las ganancias era positiva. En el 2001, Volkswagen debe haber sido una inversión prometedora. Mientras que, por último, tenemos lo que es la opción de F, que dice, ¿qué advertencia sugiere esta gráfica acerca de las proyecciones de los datos, como los datos de las ganancias de Volkswagen hacia el futuro? Ser cuidadosos al proyectar datos de series de tiempo hacia el futuro, ya que las tendencias de los datos pasados pueden continuar o no. Esto es en sí lo que nos ha representado, si pueden observar, estas gráficas. Estos son los datos que hemos tratado porque se han visto en esta gráfica. En cada una de las preguntas, las distintas barras nos proporcionan información para poder catalogar, para poder plasmar un pensar. Bueno, vamos a seguir. Ok.
creo que esto ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto. Me despido con una frase que dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, de Benjamin Franklin. Nunca se olviden de aprender. Fue un gusto. Como ya les dije, estaré presentando un próximo video, el capítulo 2 del mismo libro, basado en lo que es la estadística descriptiva. Mucho gusto.